Lucas 5, versículos del 30 al 33, dice: y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, siempre ahí murmurando, ¿no? Diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores para dejarlos iguales como están. No, es otra versión, es más actualizada esta. Sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? En el versículo siguiente aparece una nueva pregunta: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Todo parece indicar en el pasaje que son los mismos escribas y fariseos los que preguntan esto también. Los escribas y fariseos le hacen la primera pregunta venenosa: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Y cuando Jesús le responde, dice el versículo siguiente, el versículo 33. Entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Casi ni escuchan la respuesta a la primera pregunta envenenada y ya enseguida hacen la segunda pregunta envenenada. Y es así, a los fariseos no les importa la verdad. No les importa la verdad. Ellos solo quieren ir contra la verdad. Aunque les des tantos argumentos como para convencer a cada habitante de este mundo, ellos se harán los distraídos y seguirán sosteniendo lo indefendible. ¿Por qué? Porque a los fariseos no les importa la verdad. Ellos solamente quieren ir contra la verdad. Y ahí tenemos la primera característica de un fariseo. ¿Cuántos quieren ser fariseos? Hoy, este domingo y el próximo vamos a aprender a cómo ser buenos fariseos. Esta es la primera característica de un fariseo, sea del primer siglo o de ahora. No le importa la verdad. El fariseo solo quiere ir contra la verdad porque no quiere someterse a Jesús como Señor. Sin embargo, en la primera pregunta envenenada, los fariseos parecen mostrar como un ardiente celo por la verdad verdadera, ¿no? Ellos dicen que no se debe tener comunión, no se debe tener una relación cercana con los pecadores. Así que parecen los defensores de la verdad verdadera, muy verdadera, ¿no? Y Jesús les responde irrefutablemente: yo he venido a llamar a pecadores al arrepentimiento. Y ellos pasan a otro tema inmediatamente, con otra pregunta: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Si Jesús no le está errando por hacer que sus discípulos coman con pecadores, le está errando por formar comilones y bebedores, ¿no? Es como el que te dice: yo no tengo pruebas contra fulano de tal, pero sé que es un lobo y voy a conseguir las pruebas. La persona odia que le digas que Jesús es el Señor y que debe obedecerle. Ese es su problema. Lo detesta. Por lo que hagas, siempre le va a parecer mal. Porque comes, comes. Y porque ayunas. El problema de ellos es que les digas que Jesús es el Señor y que deben obedecerle. Y Jesús responde a la segunda pregunta envenenada. Miren en el versículo 33. Entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? O sea, ni escucharon la respuesta de Jesús. Él les dijo: ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces aquellos días ayunarán. Les dijo también una parábola: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice: el añejo es mejor. Jesús pasa a confrontar directamente un error de raíz de los fariseos. Los fariseos
habían creado su propia religión con algunas verdades de las Escrituras mezcladas con un sinfín de prácticas y doctrinas inventadas por ellos. De esta manera, el Cristo no encajaba con todo eso que ellos habían creado y ellos preferían su religión humana a Jesús. Pero ¿por qué tus discípulos? ¿Por qué no les encajaba? Se habían formado su propia religión con los que les parecía a ellos, con sus propias prácticas, con algunos versículos por acá, con algunos versículos por allá y muchas ideas propias. Y no les encajaba, no les gustaba Jesús, les gustaba más la religión que tenían. Jesús está diciendo, toda esa religión es un odre viejo de medias verdades inventadas por ustedes y no soporta esa religión el vino nuevo, el vino verdadero. Infinidad de veces el ser humano se aferra a la religión que le hace sentir bien, porque coincide con el Dios que ellos quieren que exista. Mi diosecito es así, 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 así. Sin importarle si es una mentira, sin importarle si es una invención humana, sin importarle si es un autoengaño. Para seguir a Jesús hay que estar dispuesto a renunciar a toda religión fabricada al gusto de nuestros ídolos y engaños. Tengo que estar dispuesto a renunciar a lo que a mí me parece, a lo que yo pienso que debería ser Dios, a lo que yo agarré un poquito hoy en día con las redes sociales, ¿no? Cada uno agarra de un lado, otro agarra del otro y se forma su propia opinión y a eso le llama cristianismo. Jesús dice, no estoy diciendo que las redes sociales sean necesariamente malas, sino que tiene lo bueno y tiene lo malo. Jesús dice, solo los odres nuevos reciben el vino nuevo. Los odres viejos se rompen. Dicho de otro modo, si ustedes aman más el Dios que se inventaron con una religión a su gusto, lo aman más que al Dios verdadero y a su Cristo tal como es, jamás podrán seguirme. ¿Qué les parece? Si yo me formo lo que a mí me parece, con lo que a mí me parece, con lo que a mí me parece. Me acuerdo hace unos cuantos años fui a una reunión y alguien dijo, yo lo he comentado alguna vez, alguien dijo, cuando vemos en el Nuevo Testamento, leemos el Nuevo Testamento, encontramos que hay cosas que Pablo decía que todavía era inmaduro. Y yo instantáneamente dije, ¿y quién va a definir cuándo era inmaduro y cuándo era maduro? No Maduro el de Venezuela, ¿no? Sino cuando Pablo ya estaba maduro y cuando no estaba. Entonces leo algo y digo, no me gusta. Acá era inmaduro Pablo. Entonces voy leyendo la Biblia con lo que a mí me parece, con lo que a mí me gusta y lo otro lo desecho porque era inmaduro, acá porque no sé qué. No, yo tampoco soy un fariseo, acá yo tampoco. Cuidado, los fariseos no tenían problema con apegarse mucho a las Escrituras. El problema de los fariseos es que no se apegaban a las Escrituras y tenían sus propias tradiciones. Y las amaban más que al Dios verdadero y a su Cristo. ¿Cuánta gente hoy en día ama al Dios y el Evangelio que alguien le fabricó a su gusto? Un Dios que no pide nada y lo da todo sin importar de que vives como todo buen mundano. Y cuando les predica las mismas palabras de Jesús, testificadas por los mismos apóstoles de Jesús, te detestan. Les parece un mensaje de odio. Dicen, ese no es mi Dios. Yo no creo en eso. Le fabricaron un nuevo Jesús y un nuevo evangelio que aplaude que ellos viven a su antojo y sin cargar la cruz, y ellos lo aman. A los fariseos les pasaba exactamente lo mismo. De esa manera los fariseos tenían al mismo Jesús delante. No tenían a la iglesia después de 2000 años, a los apóstoles. Tenían al mismo Jesús delante y no paraban de cuestionarlo porque no encajaba con su religión diseñada por ellos mismos. Por eso Jesús les dijo a los fariseos, habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. No dice, ustedes están muy apegados a las Escrituras. Ustedes están muy apegados a lo que escribió Moisés.
No, 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 no. Ustedes invalidan las Escrituras, el mandamiento de Dios. Si lo leen en el contexto en Mateo 15, van a ver que se está refiriendo a los mandamientos de Dios dados a través de Moisés, escritos en el Pentateuco, en los primeros 5 libros de la Biblia. Habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Enseñan como doctrinas mandamientos de hombres. Mateo 15, del 6 al 9. Por lo que la segunda característica que vemos en los fariseos, sea del primer siglo o de ahora, es que el error de raíz de un fariseo es que sigue una religión inventada por el ser humano y la ama más que al verdadero Jesús y más que al verdadero evangelio. Hoy en día infinidad de gente dice, ay, yo estoy convirtiendo al fariseo que hay en mí. Y uno dice, ¿Qué religión es esa? No, si yo estoy convirtiendo al fariseo que hay en mí. ¿Qué significa en infinidad de casos eso? Que van avanzando a ser más fariseos que nunca. Eso es lo que significa. ¿Por qué? Bueno, hace poco leí la historia del ex guitarrista de un grupo de rock cristiano, pongámosle así, que se llama Newsboys. Él era el guitarrista del grupo, él dejó ese grupo de música y se volvió ateo, este hombre. Pero él explicó ese ateísmo de esta manera, de cómo comenzó su ateísmo. Él dijo, literalmente, siempre me sentí incómodo con las estrictas reglas impuestas por el cristianismo. Todo lo que quería hacer era tocar rock and roll. ¿Cuántos se sienten identificados con eso? Los músicos de la iglesia. Yo al final lo único que quería era tocar rock and roll. Y admitió él que una vez que dejó el grupo, ahí comenzó a cuestionarse qué era lo que realmente creía. Así, de esa manera, muchos cristianos, muchos músicos cristianos e influencers cristianos hoy participaron de iglesias, pero se sentían presionados por tener que vivir de una manera cristiana. No es que ellos querían seguir a Cristo, sino que intentaron cumplir con la presión social de la iglesia. Hasta que un día, por supuesto, explotaron, no aguantaron. Uno no lo aguanta. Si me tenés que aguantar a mí todos los domingos, y que es Cristo, y que es el Señor, y que vamos a servirle, y que Él... Claro, es que estás en el lugar equivocado, no es mi culpa. ¿Cuántos saben que están en una iglesia cristiana? Y bueno, es que predicamos de Cristo, predicamos lo que Cristo predicó. No, es que no me gusta, a mí me gusta hablar de autoestima. Y anda un psicólogo moderno, no sé. Claro, un día explotaron, no aguantaron la presión. ¿Cómo explotaron? Bueno, están los sinceros, como este ex guitarrista de Newsboys, que simplemente dejó la fama y el dinero de estar en una banda cristiana y dijo, soy ateo, no quiero que el cristianismo me diga cómo vivir. Literalmente, siempre me sentí incómodo con las estrictas reglas impuestas por el cristianismo. Todo lo que quería hacer era tocar rock and roll. Ese es el sincero. Pero hay otras formas, hay otros casos. Hay infinidad de personas hoy que no han tomado la determinación personal, voluntaria, de seguir a Cristo como su Señor. El deseo de su vida no es entregarse por completo por Cristo, tomar la cruz y seguirle. Por lo que, claro, cuando participan de una iglesia, cualquier consejo, cualquier exhortación, cualquier predicación, cualquier reclamo de responsabilidad, ¿cómo lo van a tomar? Y lo toman como presión, como manipulación. Me está manipulando. Entonces, claro, te está predicando la palabra y tú dices, me está manipulando. Te está predicando la palabra. Después, si no es lo que tú quieres, si tú no quieres seguir a Cristo, la culpa la tiene el que está predicando en la iglesia que fuiste o que fuiste a esa iglesia. Bueno, no los veo muy convencidos. Vuelvo a decir, el deseo de la vida de una persona así no es entregarse por completo por Cristo, tomar la cruz y seguirle. No están buscando seguir a Cristo. No quieren cristianismo tal como es.
Y a diferencia del ex guitarrista de Newsboys, en vez de decir, no quiero el cristianismo para mí, yo quiero hacer mi vida como yo quiero, la quiero a mi antojo, en vez de eso, luchan por mantener lo que les parece lo mejor de ambos mundos. Y ahí uno se empieza a asustar, ¿no? Sigo con los beneficios de pertenecer a la iglesia o de ser considerado cristiano, pero me vuelvo contra toda autoridad de la iglesia y contra toda restricción, límite, demanda, exhortación o llamado a la obediencia. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo llevo a cabo? Hay una técnica muy linda que se las voy a enseñar para que lo hagan. Una técnica hermosa de reinterpretación de la verdad. Me vuelvo contra el someterme al señorío de Cristo en mi vida, pero me presento como el verdadero seguidor de Cristo. ¡Ja, ja! No lo habían pensado, no lo habían pensado. Lo reinterpreto todo. Y ahora, primero, los verdaderos seguidores de Cristo son aquellos pecadores que aunque viven en tibieza, desobediencia, con las mismas actitudes, gustos y metas del mundo y carnalidad, ellos solo creen en el amor que Dios les tiene. Ellos no confían en nada bueno que ellos hacen. Solo reciben mensajes de Jesús todo el tiempo, sonriéndoles y diciéndoles todo el tiempo que ellos son los únicos que entendieron el verdadero evangelio de gratuito, gratis. Como andábamos ayer, ¿no? Yo andaba ayer por el pueblo invitando a la gente y lo único que le decía, te dan pocos segundos, le decía, musical de Navidad totalmente gratuito. La gente cuando escuchaba gratuito cambiaba la actitud. Así, de esa manera, ellos son bien carnales, bien mundanos, siguen las metas de este mundo, viven como cualquier buen mundano, pero ellos han entendido que es gratis, gratuito. Totalmente gratuito, musical de Navidad. Segundo, aquellos que quieren obedecer a Jesús como su Señor son los fariseos modernos, que no entienden la gracia, no entienden que son pecadores. Ellos quieren agradar al Señor. Son unos fariseos modernos. Es una técnica maravillosa. Tercero, los pastores y líderes de las iglesias que quieren ayudar a la gente a vivir el llamado de Jesús, de tomar la cruz y seguirle, ellos son los malos. ¿De acuerdo? Malo. Mala, ¿no? Cuando le preguntaron a la tía de Lau cómo era Lau antes, ¿no? Hace muchos años, ¿no? Y dijo, mala. La tía tiene un problema, ¿no? Neurológico. Entonces lo sintetizó con poquitas palabras, ¿no? Con una sola la repetía, mala. Así son los pastores, ¿eh? Malo. ¿Por qué es malo? Porque quiere ayudar a la iglesia a que siga a Cristo, que entregue su vida por Cristo. Malo. Ellos me hicieron mucho mal. Claro, porque recuerden, el deseo de la vida de esa persona no era entregarse por completo por Cristo, tomar la cruz y seguirle. De esa manera, cualquier mínimo consejo que uno les da para ayudarlo a vivir en obediencia a Cristo es una tortura para él. Ya se pone como, bueno, pastor, gracias, pastor. Así que los malos, los peores, aunque los fariseos, son los pastores y líderes de las iglesias. Que los hay, no estoy diciendo que no los hay, pero acá estamos hablando de otro caso. Cuarto, la religión. Si hay un enemigo hoy en día, ese enemigo es la religión. Se repite hasta que te salga por las orejas, se repite, no se trata de una religión, sino de una relación personal. Y uno al principio no tiene ni idea, es un intríngulis chinguli, ¿no? Como que el Cordero Inmaculado los redima de las concupiscencias de la carne, ¿no? O sea, no se trata de una religión, pero de tanto repetirla vas a entender. En un momento algo vas a entender de eso. No se trata de una religión, sino de una relación personal. Y aún si alguien se atreve, más arriesgado, ¿no? Se atreve a hablar de obediencia, se atreve a hablar de no, hay que seguir a Cristo, inmediatamente ¿qué va a decir? Pero no me estoy refiriendo a una religión, ¿eh? Le da miedo que lo consideren como un religioso. ¿A qué se refieren en realidad con religión? A que cada uno en esa relación personal sigue lo que siente que Jesús le dice de forma personal.
No hay normas fijas, no hay normas objetivas dadas por Jesús. Cada uno sigue lo que siente que le dice. Como trabajadores de una empresa, supongamos que todos nosotros trabajamos en la misma empresa, entonces tú llegas a las 7 de la mañana, mi esposa llega a las 8 de la mañana, yo llego a las 12 del mediodía, y cuando el que llegó a las 7 de la mañana me dice, llegaste un poquito tarde, yo tengo mi propio contrato con el dueño. Cada uno tiene su propio contrato. Entonces el misionero que ahora se fue a dar la vida por Cristo en, no sé, Corea del Norte, y el otro tomando mate desde su casa, mirando Netflix, cuando el misionero, no sé cómo logró publicar algo en X, en Twitter, y publica, tenemos que dar la vida por el Señor, el de Corea del Norte, el otro le pone, ¿cómo me puso alguien? En estos días me puso, yo le había puesto palabras de C.T. Studd, un misionero que entregó la vida, había puesto en X, ¿no? Y alguien pone debajo, se podría buscar otra foto, ¿no? Matame, Señor, matame. Ya está, yo ya lo hablé. Desde su casa, no sé, tomando, no sé, frenó 2 segundos de Netflix. ¿Y por qué se puede hacer eso? Porque da lo mismo. Porque vos tenés tu propio contrato con el Señor. Yo tengo el mío, es una relación personal. No es una religión. No es una religión. Que Santiago 1 menciona 2 veces la palabra religión como algo bueno, no nos importa. A nosotros nos importa lo que hemos formado. ¿Qué más necesitamos? Yo tengo mi propio contrato. Digo, mi relación personal. Se trata de una reinterpretación absoluta de términos y verdades, donde los rebeldes son los verdaderos cristianos. Y aquellos que quieren tomar la cruz y seguir a Cristo son los fariseos, ciegos, hipócritas, hijos de Belial. Es la creación de un nuevo cristianismo diseñado con 2 o 3 historias recortadas de Jesús, ¿no? ¿Cuál es la top, la one en el ranking? Claro, o sea, la mujer pecadora es como no, es más, ¿para qué leer más que eso? ¿No? O sea, que la llevan delante de Jesús y él dice el que esté libre de pecado, el que esté libre de pecado. ¿Cuántas veces has escuchado eso? El que esté libre de pecado, el que esté libre de pecado, el que esté libre de pecado, tira la primera piedra, el que esté libre de pecado, tira la primera. Jesús no la condenó. Claro, pero después le dice, vete y no peques más. No sé si ese estaba en el original. Es un nuevo cristianismo diseñado con 2 o 3 historias recortadas de Jesús, medio versículo de por ahí, un cuarto de versículo de por allá, muchas canciones evangélicas de moda y algunos videitos de Instagram y TikTok, ¿no? Es la venganza del rebelde, es la venganza del rebelde. Que en vez de sincerarse y decir, no me gusta el cristianismo, no quiero someterme al señorío de Cristo, decide quedarse con el envase, pero cambiándole por completo lo interior. Entonces dice, yo tengo una Coca-Cola, ¿cómo que no? Mirá, dice Coca-Cola está en rojo y blanco, el líquido es negro. Claro, porque el líquido es otra cosa. Le cambian lo de adentro y contentos como niños que corren a la plaza a jugar, dicen, estoy matando al fariseo que hay en mí. No, querido amigo, lo que estás haciendo es resistir al Espíritu Santo. Se trata de Demas abandonando a Pablo, yendo a Tesalónica porque amaba a este mundo, segunda de Timoteo 4:9, pero en Tesalónica enseñando, dando clases de cómo es el cristianismo. Sino que pregunto, ¿qué es ser tibio y que Cristo te vomite de su boca? Apocalipsis 3, versículos 15 y 16. ¿Qué es? Si lo único que necesito es darme cuenta realmente que soy pecador, y peco como para estar bien seguro de que soy bien pecador. Y vuelvo a pecar y ¿qué otra cosa puedo hacer? Pregunto, ¿qué es ser tibio? Entonces, ¿por qué Jesús le habla a una iglesia y dice, por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca? ¿Qué es amar al mundo? Como habla primera de Juan 2, versículos del 15 al 17. ¿Qué es lo que dice Santiago 4:4? Que dice que el que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios.
¿A qué se refería Jesús cuando nos llamó a negarnos a nosotros mismos? A tomar la cruz cada día y seguirle. Lucas 9:23. Es otro cristianismo, es la venganza del rebelde. Que no acepta, no dice, bueno, está bien, no me interesa el cristianismo, yo no quiero reglas, yo quiero tocar rock and roll. En vez de eso dice, no, yo soy el verdadero cristiano. La religión, los pastores y líderes, malo. En conclusión, la siguiente. Hoy en día hay personas que dicen que están matando al fariseo que hay en ellos y en realidad están siendo más fariseos que nunca. Abrazan un Jesús y un evangelio nuevos, inventados por ciertas personas para encantar a todo aquel que quiere vivir como todo un buen mundano y tan contento. Un Jesús y un evangelio que no te llama a salir del mundo siguiéndolo a Él, sino que te promete disfrutar más y mejor de la gloria de este mundo. Ven y serás rico, ven y serás un mega empresario. Y están los que te enseñan a dame el dinero y yo te prospero. Me sale un versito, estaría bueno para que lo usen, ¿no? Dame el dinero y yo te prospero, ¿no? Están esos, pero después están los que no te enseñan de prosperidad. Pero vaya, si no, ¿no? Alguno por ahí con casa, con pileta y cancha de tenis, ¿no? Que no te enseña a prosperar, pero que encubiertamente ahí está el truquito. Abrazan un Jesús y un evangelio nuevos, inventado para ciertas personas que quieren vivir mundano y tan contento. Un Jesús y un evangelio que no te llama, vuelvo a decir, a salir del mundo para seguir a Cristo. ¿Cómo se puede meter a Jesús en eso? En este pasaje del Evangelio, según Lucas, vemos dos características para identificar a un fariseo. Primera característica de un fariseo, no le importa la verdad. El fariseo solo quiere ir contra la verdad porque no quiere someterse a Jesús como Señor. Segunda característica de un fariseo, el error de raíz de un fariseo es que sigue una religión inventada por el ser humano y la ama más que al verdadero Jesús y el verdadero evangelio. Cuidado con ser engañado y transformarse en más fariseo que nunca, formando una religión propia, mezclando las propias opiniones, alguna frasecita por ahí, 2 versículos y medio de más allá, algunas cancioncitas evangélicas de moda, más videitos de no sé qué red social. Los cristianos, y presten bien atención, y si hay alguien nuevo, que te quede este mensaje bien claro. El evangelio, el cristianismo, no hay 1000 formas de cristianismo. Tú me dirás, no, pero si hay tantos que opinan así, hay tanto que... Claro, porque cada uno hace de Dios, lo hace a su imagen y semejanza. Cada uno hace su propia religión, como los fariseos. Pero cuando entiendes cuál es la fuente para saber cómo es el cristianismo, qué es el cristianismo, entiendes que hay una sola forma de entender el cristianismo. Si lees los evangelios, no vas a decir, para mí Jesús terminó siendo un empresario famoso. ¿Qué evangelio leíste? El de María Magdalena, no sé qué leíste. En los 4 evangelios lo terminan matando. Y en los 4 evangelios está claro por qué lo terminan matando. Y en los 4 evangelios termina resucitando. Y en los 4 evangelios termina enviándonos a predicar el evangelio. Y en los 4 evangelios encontramos el mismo cristianismo. Y no solo en los 4 evangelios, en los escritos de los apóstoles a partir de Romanos, digamos, pero en Hechos, contado por un colaborador de Pablo, Lucas, encontramos el mismo evangelio, encontramos el mismo cristianismo. Los cristianos creemos que Jesús llamó a 12 apóstoles que le conocieron personalmente. Uno se suicidó, quedaron 11, pero otro lo conoció ya resucitado, el apóstol Pablo, y ellos dejaron por escrito cómo fue y es Jesús, qué hizo y qué no hizo, qué enseñó, su muerte, resurrección y ascensión en los cielos. Ese es el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento. Hay alguno por ahí, ¿no? Que uno lee, algún romanista, ¿no?
que te dice, Dios no instituyó un libro, instituyó una iglesia. Te estás olvidando un pequeñito detalle. Jesús estableció 12 apóstoles y a los apóstoles les confió la verdad, la doctrina cristiana. Por eso comienza, ¿qué es lo primero que sucede cuando viene el Espíritu Santo? Empiezan todos, se enloquecen ahí en Pentecostés, ¿no? Y Pedro se levanta y le predica a la multitud. ¿Qué pasa con esa gente? 3.000 entran a la iglesia. Ahí pegadito enseguida dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ya desde el principio queda claro, los cristianos seguimos la doctrina de los apóstoles. Los cristianos creemos en Jesucristo. Él dijo, yo soy la verdad. Y Él, la verdad, le entregó la verdad a sus apóstoles y nadie tiene la misma autoridad que esos apóstoles que Jesucristo estableció. Ellos le vieron, ellos le conocieron, le escucharon, hasta durmieron cerca de Él, lo vieron orar, lo vieron comer, lo vieron. Y el apóstol Pablo le fue revelado, se le apareció Jesucristo mismo y ahí se terminaron esos apóstoles. ¿Tenemos a los apóstoles hoy en día? No. Esos apóstoles no. Si quieres decir apóstol como un misionero, maravilloso. Pero esos apóstoles ya no los tenemos. Entonces, ¿cómo sabemos lo que enseñaban los apóstoles? ¿Qué pasaba cuando el apóstol Pablo, por ejemplo, estaba en cierta ciudad y había un problema en Corinto? Le escribían. ¿Qué hacía Pablo? No sé, preguntar al Papa, decía Pablo. Nunca van a apelar a una autoridad en Roma. Nunca. Lo vas a encontrar en el Nuevo Testamento. ¿Qué hacía? Le escribía una carta. ¿Qué le decía con esa carta? Hay un montón de pasajes donde lo dice claramente. Que la carta es autoridad. Esa carta es autoridad. Dice, por ejemplo, en Gálatas, dice, si alguno enseña diferente evangelio al que les hemos enseñado, sea anatema. Eres nuevo, estás nuevo hoy, viniste por primera vez. Tienes un fundamento bien claro, tenés un fundamento bien claro en el cristianismo. Seguimos lo que Jesús enseñó, que se lo entregó a los apóstoles se lo entregaron a la iglesia oralmente, pero como ya lo tenemos y el teléfono descompuesto ha sido terrible, hoy otra vez los romanistas que hablan de nosotros tenemos una unidad de pensamiento, de fe. Yo a veces no lo puedo creer. ¿Qué unidad? Tienen más divisiones, son la empresa número 1 de divisiones. Están los lefebvrianos, están los sedevacantistas, cada sacerdote anda buscando por ahí, porque ya no saben qué creer, porque el Papa perdón si hay algún católico romano, pero es más hereje que ya es como uno lo escucha y uno dice, wow, y cuando uno le dice a un católico romano, pero ¿viste lo que dijo? No importa. Pedro también se equivocó. ¿Y quién define entre ustedes la verdad? Entonces anda cada uno buscando por ahí alguna bula papal, algún catecismo perdido, algún dicho de algún papa, algún librito por ahí, algo que haya dicho Elon Musk, ya no saben dónde buscar. Y en divisiones y divisiones y divisiones. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no nos fue permitido inventar nada. ¿Quieres seguir a Jesucristo? Él es el camino, la verdad y la vida. Nos dejó un camino bien claro, se llama Jesucristo. Y Él a los apóstoles les permitió estar con Él y ellos no solo enseñaron oralmente, eso sucedió casi alrededor de 2000 años, pero ellos escribieron el Nuevo Testamento y hoy podemos leer el Nuevo Testamento y encontrar claramente la doctrina cristiana. Los cristianos creemos que los apóstoles, inspirados por el Espíritu Santo, escribieron sin error acerca de lo que vieron y oyeron de Jesús. Ese es el Jesús que seguimos. Y ese es el evangelio que predicamos. Vuelvo a decir, ¿cuántos dicen yo también? Ese es el Jesús que seguimos. Y ese es el evangelio que predicamos. Yo muchas veces, algunos que están acá, que en algún momento predicaron y cuando en la predicación decía, a mí me parece, terminaba la predicación y yo iba atrás y le decía, hermano, lo que te parece, ¿por qué se reirá? Hermano, lo que te parece nos tiene sin cuidado.
a vos no te tiene que importar lo que a mí me parece, ni a mí me importa lo que a vos te parezca. Porque no estás parado ahí para hablar lo que te parece. Estás parado ahí para hablar el Evangelio según Jesucristo se lo entregó a los apóstoles. Ese es el Jesús que seguimos y ese es el Evangelio que predicamos. Tenemos un fundamento bien sólido. Esos apóstoles dieron sus vidas por Jesucristo y ahora nos toca a nosotros. Amén. Hermanos, el domingo que viene vamos a ver 2 características más del fariseo.